Mi nombre es Andrés Domínguez, vengo de Mimere Telecomunicaciones. Nosotros somos un ISP que además ofrecemos servicios de consultoría a operadores. Trabajamos tanto proyectos de Wi-Fi como de FTTH y trabajamos con los principales fabricantes, mayormente MikroTik, pero también otros fabricantes de productos de telefonía, de radio y de todo. En proyectos de fibra, que es lo que hoy en día está más en auge, ofrecemos soluciones completas, no solo ya desde la parte técnica, sino también desde la parte de proyectos urbanísticos, despliegue y estudios medioambientales e incluso despliegue llave en mano para que así lo quiera. En todos los entornos de redes, hoy en día la migración a fibra es algo que está ocurriendo, lo estamos viendo, todos los operadores están desplegando y los operadores Wi-Fi normalmente no quieren quedarse atrás. Eso sí, siempre hay que aprovechar lo que ya tenemos y empezar a migrar manteniendo la capa Wi-Fi. En este caso, la solución de Capman, lo que no os conozcáis, es una solución para Wi-Fi centralizada. Todo el mundo, cuando hablamos de Wi-Fi centralizada, habla de hoteles, vamos a una red con 40 puntos de acceso, pero como bien decía antes el compañero, el tema de la Wi-Fi social y la Wi-Fi en la calle es algo que la gente lo demanda. Aunque hoy en día todo el mundo tenga tarifas de datos, a la gente le gusta llegar a un bar y conectarse a la Wi-Fi, le gusta estar en la calle y tener su conexión Wi-Fi, y eso podemos construirlo apoyándonos en nuestra red. Nuestra red da igual que sea Wi-Fi, que sea de fibra, es para sacarle un partido a esa red. Capman es una tecnología de MikroTik que desarrolló hace unos años para controlar puntos de acceso centralizados. Esta solución es verdad que llegó un poco tarde, cuando ya había otros fabricantes en el mercado que tenían varias soluciones, pero tiene y están desarrollando continuamente novedades que no tienen los demás. Esto nos permite hacer funciones que con otros fabricantes de bajo coste sería imposible. Y luego el coste de MikroTik, pues sabemos todos que no tiene nada que ver con otras fabricantes. Una de las ventajas principales de Capman es que es válido para cualquier router board que tenga una interfaz Wi-Fi y una licencia Level 4. Desde el más pequeño MAP hasta un OmniTik, hasta una router board que nosotros montemos con las radios que queramos. La otra ventaja de MikroTik con respecto a otros fabricantes es que no existen costes de licencias adicionales. En otros fabricantes tienen una licencia para 5 AP, para 25 AP. Con MikroTik podemos crear una infraestructura con miles de AP sin pagar ni un solo coste de licencia. Luego, el servidor, en otros fabricantes necesitamos una controladora hardware con un coste, además de la licencia. Aquí el servidor de Capman puede ser cualquier dispositivo que corra ruteros. Volvemos a lo mismo. Desde una MikroTik de 10 euros nos puede servir para hacer de servidor para los puntos de acceso que necesitamos. Lógicamente, esto va a depender de la capacidad que le vayamos a pedir. Luego, otra ventaja con respecto a otros fabricantes es que la provisión es instantánea. Esto no es una plataforma en la que se aguardan los cambios y el AP consulta cada X segundos o minutos y hacemos un cambio y tarda en aplicarse X minutos. Hay entornos donde sí puede ser, no importa, un hotel que la Wi-Fi tarde 5 minutos en provisionarse, no nos importa. Pero si esto lo llevamos al entorno doméstico, la Wi-Fi, tú no le puedes decir a un usuario, sí, guarda los cambios, aplica los cambios de la Wi-Fi y de aquí a 5 minutos pues a lo mejor se provisiona. Y luego otra ventaja es que el roaming entre AP funciona. No es un protocolo de roaming, todos los fabricantes tienen más o menos problemas, pero aquí la verdad es que el tiempo desde que nos desasociamos de una AP hasta que asociamos a otro es prácticamente inexistente. La principal ventaja contra otros competidores es que nos permite que el tráfico viaje de forma local o de forma centralizada. ¿Esto qué nos permite? Nosotros podemos hacer un túnel desde cada punto de acceso hasta donde tengamos nuestro controlador. De forma que el tráfico que viaja es un túnel en todo momento. ¿Qué nos permite esto? Pues, por ejemplo,
incluso en un entorno básico donde tenemos una empresa que tiene sus 3 puntos de acceso y tiene varias VLAN, una para invitados, otra para gestión y otra para las pistolas de códigos, por ejemplo. Nosotros, en una infraestructura normal, pues tenemos las 3 VLAN, las configuramos en todos los switches gestionables y pasamos todo el tráfico por ahí. El problema es cuando ahí en medio no tenemos esa posibilidad de gestionar VLAN. Bien, porque la red no es nuestra, es una red que nos hemos encontrado, estaba montada y los switches no son gestionables, o bien, como en nuestro caso, porque vamos a utilizar una red de Internet. Una red donde no podemos desplegar o es muy costoso desplegar VLAN en toda la red. En este caso, por ejemplo, en el entorno del operador, sea por fibra o sea por cable, nosotros si queremos desplegar puntos de acceso para dar wifi, en este momento todo el que tenga un punto de acceso MikroTik instalado en cada vivienda, como el hub Lite, pues ya tiene un punto de acceso que se puede utilizar para una wifi centralizada. Esto nos permite dar pues, servicios de valor añadido, podemos dar wifi gratis, wifi pagando, wifi de cortesía durante 2 horas y luego dar la opción de pagar. Sí, podemos gestionarlo como queramos. En cualquier MikroTik podemos gestionar hasta 32 redes de forma totalmente independiente. Las aplicaciones, cada uno se le puede ocurrir la que quiera. Es totalmente independiente de la conectividad que tengamos, sea Wi-Fi, FTTH, incluso con una red 4G para un evento que tengamos que cubrir, podemos llevar un router 4G y en un momento levantamos una AP que va a estar integrado dentro de la misma red. La ventaja de tenerlo todo unificado en una red es que si hacemos roaming entre AP, realmente estamos dentro de la misma red de capa 2, con lo que no hay un cambio de IP ni hay un cambio a nivel de autenticación. Si estamos en una AP nos movemos a otro y es lo que hace que el proceso sea tan rápido. Luego podemos montar pues, Wi-Fi social, como han comentado ya varios antes, para fidelizar al cliente, para hacerle llegar novedades o para incluso darle internet gratis, pero a cambio de que nos entreguen sus datos. Ahí ya cada uno entra en la forma en la que quiera entregarlo. El controlador de Catman, como hemos dicho, se puede instalar en cualquier MikroTik. De hecho, con los últimos paquetes de software viene ya instalado en todos. Veremos que encima de Wireless tenemos la opción de Catman. La única cuestión a tener en cuenta es el número de puntos y de usuarios que vamos a utilizar. Para pequeños proyectos, pues un RB2011 o cualquier router board que además haga otras labores, porque no tiene que ser un hardware exclusivo, la podemos utilizar. Pero para proyectos grandes, pues CHR, que es la versión que sacaron para entornos virtuales, podemos correrla o en una máquina virtual con Promos o VirtualBox mismo, o podemos correrla en Amazon y llevárnosla a la nube para olvidarnos de ese mantenimiento. Esa misma máquina, como he dicho, puede correr el servicio de hotspot, puede correr un proxy, puede correr cualquier otro servicio que queramos correr ahí. Los equipos de cliente podemos utilizar cualquiera que tengamos ya instalado en los domicilios. No hace falta dejar la configuración actual. Hay otras soluciones que requieren que el equipo sea solamente exclusivo como punto de acceso. Aquí el router del cliente hace todas las funciones que venía realizando, además del punto de acceso centralizado. A la hora de provisionar, claro, el problema que nos pone cuando tú utilizas el AP del cliente como un punto de acceso, nos vemos en el problema de que es el mismo problema que mucha gente se plantea para utilizar CPE de MikroTik. Oye, es que si el cliente quiere cambiar la clave de la Wi-Fi, me está pidiendo que le ponga... Tengo que cambiarla yo porque el cliente, aunque le habilite la web, le ponga un skin, no es intuitivo de cara al cliente que está acostumbrado al router de Telefónica que tiene las 3 opciones pasadas. Entonces, nosotros podemos hacer una solución utilizando la API de MikroTik, con lo que podemos modificar cualquier parámetro del CPE del cliente. Ese puede ser el cambio del SSID, o puede ser de la IP o de cualquier otro parámetro que queramos. Una ventaja de usar la API es que cualquier cambio que hagamos se va a aplicar de forma inmediata. No va a tener que esperar ni a que se resete el equipo, ni a que pasen cada X minutos para volver a hacer la provisión. Nosotros, de cara a identificar el cliente, nos logueamos en un panel de cliente, puede ser la misma interfaz de cliente que tengamos. ¿Cómo se identifica el cliente? Pues dependerá ya de cada red cómo la tenga montada, cada uno. Se puede utilizar o bien un usuario y contraseña
y que nosotros sepamos que ese usuario y contraseña corresponde a ese router, o podemos utilizar, por ejemplo, la API de MikroTik para ver desde qué IP nos está llegando la petición a esa página y ver quién es ese cliente, el nombre de usuario que le hemos establecido, incluso qué parámetros tiene. Por último, si tenemos un sistema Radius, pues podemos ver la IP de la que nos está llegando la petición y sabemos que esa IP está en ese momento activa en tal cliente y es a ese cliente al que le vamos a aplicar los cambios. Entonces, vamos a ver cómo montar un servidor Kanban. Mucha gente piensa que montar un servidor Kanban necesita muchísimo, laborioso. Es verdad que es muy completo, permite muchísimas soluciones, muchísimas opciones, pero para un uso básico se puede montar en pocos minutos. Entonces, en nuestro caso, que tenemos un escenario como un ISP, tenemos el CP del cliente conectado en el domicilio, habitualmente por PPPoE, y en este caso vamos a desplegar 3 redes. Vamos a tener la red privada del usuario, que tiene su contraseña y su red local como siempre. Luego vamos a dejar una Wi-Fi abierta para conectarla a las redes sociales y luego una Wi-Fi segura. ¿Por qué segura? Porque una red abierta, por mucho que tengamos un hotspot, tengamos un login por redes sociales, todo ese tráfico va a ir en abierto y cualquiera que quiera snifar tráfico va a poder ver absolutamente todo. Entonces nosotros podemos dar a cada cliente un usuario y contraseña para que se conecte a una Wi-Fi EAP. La Wi-Fi EAP se autentifica contra un servidor Radius y en vez de utilizar solamente una frase como en VPA, utilizamos una combinación de usuario y contraseña. Este usuario y contraseña lo podemos dar ilimitado o se puede dar pues limitado a 2 horas al día o cualquier uso que le queramos dar al cliente. Ya si queremos integrar, pues como todos los sistemas Radius abiertos utilizan MySQL, podemos hacer que las credenciales para acceder sean las mismas que la del área de clientes de nuestra web. De esta forma, si es una clave solo para el Wi-Fi, pues puede ser que el usuario acabe dándosela al primo, al hermano y al final está conectado a otro usuario que no es el que nosotros queremos. Al ser las mismas credenciales del área de cliente, donde están las facturas, la información de pago y todo, es más difícil que esos datos los lleguen a publicar. En el escenario que hemos planteado aquí, tenemos un router, que sería nuestro nodo, donde tenemos nuestros servicios, nuestros colas, nuestro firewall y todo. Tenemos un CPE, que lo hemos conectado mediante PPPoE al nodo, y luego tenemos el controlador de Kanban, pues instalado en la MikroTik más pequeña que tenemos, que corre para un solo punto de acceso, corre perfectamente, y además la CPU es igual que en otros modelos bastante más grandes. Es importante que estas redes, como hemos dicho, aunque la conexión sea única a través de este PPPoE incluso, las 3 redes van a ser totalmente independientes, tanto a nivel de capa 2 como de capa 3. Es decir, si un usuario se conecta desde un punto de acceso de un cliente, esa ni va a utilizar la dirección IP del cliente, ni va a tener nada que ver con la red del cliente. Tenemos una separación total del 100%. Entonces, vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos al CPE del cliente y vamos a hacer la configuración como si estuviéramos dentro del CPE, desde la casa del cliente. Aunque esto habitualmente lo vamos a hacer desde nuestra oficina. Entonces, accedemos a la 1.1. Aquí tenemos el CPE del cliente. Uy, vale. Vale, y ahora no lo veo. El CPE del cliente tenemos una configuración muy básica que incluye una interfaz WAN, una interfaz... Vamos a ver si duplica esto la pantalla. No duplica. Vamos, un momentito. Ahora sí. Vale, tenemos una interfaz WAN y la interfaz LAN del cliente. Tenemos una interfaz PPPoE con su usuario y contraseña. Y tenemos un bridge para LAN. En ese bridge hemos agregado las interfaces de LAN y de Wi-Fi.
Esto, si alguno utiliza ICP de MikroTik en el domicilio del cliente, la configuración supongo que será muy similar a esta. Entonces, nosotros lo primero vamos a acceder al servidor con Catman. ¿Vale? Aquí tenemos una MikroTik, ahora mismo está totalmente virgen. La única configuración que hemos hecho en ella es ponerle una dirección IP para poder acceder. Entonces nos vamos a ir a Catman, vamos a activarlo y ya queda Catman activado. Ahora vamos a definir los bridges, las interfaces donde va a llegar ese tráfico de nuestros clientes. Entonces vamos a crear un primer bridge para el hotspot, por ejemplo. Y vamos a crear otro para la Wi-Fi de clientes. En cada uno de estos bridges tendremos que provisionar los servicios que queramos tener en esa red. En el Wi-Fi cliente podemos dar una dirección IP y un DHCP y dejarlo a grifo abierto sin más reglas. No es aconsejable. Y en el tema del hotspot podemos crear el hotspot con MikroTik o podemos usar incluso cualquier solución externa que queramos. Cualquiera que nos proponga un Wi-Fi social o cualquier tipo, podemos añadir una boca de la Ethernet y conectarla físicamente, de forma que todo el tráfico de nuestros clientes que se asocian a esa red va a llegar al equipo que nos proporcione esa Wi-Fi social. Ahora, creamos las configuraciones. Las distintas configuraciones de Catman son plantillas para cada una de las redes que vayamos a desplegar. Esas plantillas luego podemos personalizarlas para cada AP, aunque nosotros tengamos una plantilla que diga que el SSID es hotel, pues en una antena en concreto podemos poner Hotel Andalucía o lo que queramos. Entonces, vamos a crear una configuración básica. Vemos que tenemos muchísimos valores. Vamos a empezar por crear la local. Esta es la que le va a dar servicio a los clientes, es decir, la Wi-Fi privada de cada domicilio. Para esta no hemos creado bridge porque este tráfico no va a viajar hasta el controlador, sino que se va a quedar en casa del cliente. Entonces, solamente vamos a definir que el tráfico se va a quedar de forma local. Luego tenemos una red, bueno, no definimos SSID ni contraseña porque cada cliente en su casa definirá el que crea conveniente. Vamos a crear la configuración para el hotspot. Aquí sí vamos a definir un SSID que va a ser común para todo. Como lo vamos a tener con una red social y nos interesa que la gente se conecte, pues vamos a dar un nombre llamativo. Y todos los datos de esa red van a ir al bridge de hotspot. Y por último, vamos a crear uno para clientes. El SSID, pues ponemos zona clientes o lo que queramos. Aquí sí vamos a establecer también el bridge, que va a ser el que queramos. Y aquí sí vamos a establecer una encriptación. Esa encriptación, pues le ponemos EAP, igual que le podríamos poner una clave VPA para conectar directamente. Vale, ahora vamos a definir cómo se van a aprovisionar todos los puntos que coloquemos. Esto es el controlador, es decir, esto solo vamos a hacer una vez para todos los puntos que conectemos después. Pues vamos a decir que cualquier MikroTik que intente pedir configuración a este controlador, por eso dejamos la MAC a 0, le va a poner como configuración maestra la local. Y luego le va a cargar también la plantilla de clientes y la plantilla de hotspot. Todas esas interfaces que intenten acceder, le vamos a decir que permita crearlas. Ahora, si volvemos al cliente, tenemos nuestro CPE, la Wi-Fi ahora mismo la tenemos deshabilitada, no hemos configurado nada. Pues nos vamos a la interfaz Wi-Fi y simplemente le decimos que la interfaz VLAN 1, si fuera un equipo de doble banda, tendremos que poner tanto el VLAN 1 como el VLAN 2, va a buscar a ese servidor Catman. Como veis, muchísimas más opciones, por ejemplo, el tema de encriptación, se puede autentificar por certificado, pero mismo vamos a lo más simple. Entonces, aceptamos. Y si el directo no nos falla, ya vemos que se nos han creado aquí tres redes. Estas tres redes corresponden
Si accedemos dentro, una no tiene SSID aún definido, porque es la privada del cliente. Vamos a poner privada. Y la clave esa, cuando le hemos dicho, señora, ¿qué clave quiere que le establezcamos? Pues ponme del 1 al 8. No, esto es el controlador. Esto es el controlador y ahora mismo acabamos de dar de alta SCP. Entonces ahí vamos a definir esa inicial. Esta vamos a identificarla para saber de cada cliente. Cuando nosotros tengamos 10 clientes, vamos a tener 10 entradas aquí, cada una con sus esclavas, cada una con el nombre del cliente. Luego tenemos otra aquí que va a ser zona clientes y tenemos la otra que es la de Wi-Fi gratis. Entonces, automáticamente el equipo ya está emitiendo las 3 redes. Si volvemos al CPE, nos dice que esa interfaz está administrada por Catman, esta está emitiendo el SSID privada y los otros, zona clientes y Wi-Fi gratis. ¿Por qué estas dos nos aparecen sombreadas? Porque esas dos están administradas y el tráfico también va por Catman. Entonces, sobre esas interfaces no vamos a poder hacer ningún tipo de modificación, ni añadirlas a un bridge, ni hacer nada. Pues esas interfaces pertenecen al controlador. La interfaz local sí que la tenemos y podemos ver el tráfico que la tenemos añadida al bridge. Ahora, como vemos, están ya emitiendo todas las redes esas, privada, zona clientes y por ahí estará la otra. Ahora llegamos al escenario de que el cliente dice, bueno, pero yo quiero cambiar la clave de esa Wi-Fi. Pues nosotros, utilizando la API, hemos montado una pequeña página web, puede estar dentro del área de cliente, puede estar en una página independiente. Lo que vamos a hacer, podríamos hacer que el cliente acceda a cliente.mismenet.net o a cualquier URL y acceda desde ahí, pero el cliente normalmente, cuando vaya a cambiar la clave del Wi-Fi, lo que va a entrar es 192.168.1.1. Entonces vamos a crear una regla para que todo lo que vaya a la IP del router, puerto 80, nos lo dirija al servidor que nosotros hemos montado. El servidor es una simple página web simple en PHP utilizando la API. Entonces, si nosotros ahora abrimos nuestro navegador de Internet, recordemos que yo estoy conectado desde casa del cliente. Vamos a ver. Vale, ¿por qué nos dice bienvenido CPE? Él está conectado, él ha consultado desde qué IP estamos llegando. La IP pública de este cliente es la 1234. Y el nombre del cliente en este caso es CPE. Nosotros vamos a coger el cliente y le tenemos que establecer el mismo nombre que pusimos en Catman, porque es como vamos a identificar al cliente. Vamos a poner el mismo nombre. Ahora sí. Ahora. Hombre, emite con potencia, pero no creo para... Vale, entonces, ahora hemos puesto el nombre del cliente. Si volvemos a cargar la página, en este caso es bastante inseguro porque no hemos puesto ningún tipo de autenticación ni nada, pero lógicamente cada cliente va a acceder a su propia configuración. Ahora sí, ha detectado que somos el cliente llamado PP123. Entonces, mediante API hemos ido al controlador y le hemos preguntado por los datos de configuración de PP123, que son los que habíamos establecido aquí en el controlador. De esa forma, el cliente no puede modificar los datos de las otras dos redes, pero sí que puede modificar la privada tantas veces como quiera. Nosotros ahora mismo modificamos aquí, el usuario quiere cambiar su clave. Frikis del Wi-Fi, que es lo que hay aquí mucho. Queso 1, 2, 3, 4. Los clientes ponen claves peores. Enviar consulta y ya nos dice que nos conectemos a la red con los siguientes datos. Si le damos a buscar redes, veremos que ya tenemos aquí la red. ¿Dónde está?
ya tenemos la red inmediatamente modificada. El cliente en ningún caso va a poder cambiar nada más del router lo que nosotros le queramos poner desde la página web. Igual que hemos hecho para provisionar la Wi-Fi, podemos poner para natear puertos, para cambiar la IP de LAN y poco más, porque realmente un usuario doméstico no va a tocar mucho más que eso. A la hora, bueno, luego tenemos otra. Claro, en este caso hemos dicho todo lo que se conecte a la red pública va independiente hasta el controlador, no sale con la IP del cliente, está aislado de la red del cliente, pero sí es verdad que estaría consumiendo el ancho de banda de ese cliente. Entonces el cliente dice, oye, si tú me estás vendiendo 3 megas, yo no voy a compartirlo con el resto de la gente. ¿Ahí qué hacemos? Volvemos a lo mismo, podemos separarlo en VLAN, podemos crear una web independiente, pero lo más sencillo es que accedamos a nuestro core router. Aquí vemos que tenemos este cliente conectado y simplemente creamos una cola simple. Aquí vemos la cola que será asignada a este cliente, que tiene un perfil de 3 megas. Nosotros vamos a crear una cola simple para la Wi-Fi. ¿Qué IP vamos a colocar? Pues esta cola va a aplicar a todo el tráfico que vaya hacia el controlador de Wi-Fi. Vamos a poner un límite de 50 megas, por ejemplo. Y muy importante, esta cola la vamos a colocar arriba del todo. De forma que el tráfico que vaya hacia esa IP, que es la de nuestro controlador, va a salir en esa cola. No va a continuar para abajo, con lo que no se va a mirar la cola de ese cliente. De este modo, el cliente va a poder consumir sus 3 megas más todo el tráfico que pase por la red Wi-Fi. Esto mismo podemos aplicarlo a servicios de VoIP, de forma que, por ejemplo, le podamos dar su velocidad de internet y aparte un cierto caudal para utilizarlo en telefonía. Esto lo creamos solo una vez y podemos tener debajo todos los clientes que queramos, que esa regla siempre va a estar la primera. Entonces los clientes pagan uno. No, los clientes gratuitos sí. Ahora mismo sí, porque no hemos definido ningún tipo de cola. Eso ya podemos definirlo tanto en el hotspot, por ejemplo. Podemos decir, bueno, si entras por Facebook tienes 2 megas, si tienes por Twitter 1 mega, o directamente todo el mundo va a tener 512K. Ahí podemos definir lo que queramos, pero el caso es que a este cliente que le estamos vendiendo 3 megas, él sigue teniendo sus 3 megas. Este cliente lo vemos como un residencial o puede ser un bar que tiene su wifi de 3 megas para su TPV y luego la wifi de cliente es algo que nosotros nos vamos a regalar. Entonces ahí el cliente, la velocidad que estemos dando ni le afecte ni le incumba. Lógicamente tenemos que tener en cuenta la red de transporte que usemos. Si usamos una red wifi que la capacidad está limitada, pues tenemos que tener cuidado para no saturar los CPE ni saturar los AP. En el caso que usemos fibra, pues tenemos para hacer lo que queramos. Se nos puede dar el caso de que la Wi-Fi, ese punto, esté fuera de nuestra red. Esté pues, con una fibra de otro operador o en otra provincia incluso. En ese caso, hacemos un túnel PPTP, es decir, un VPN, de forma que ese equipo siempre vamos a poder administrarlo y siempre vamos a poder comunicarnos con él. Da igual que esté detrás de NAT, si el equipo tiene salida de internet, él se va a conectar contra nuestro controlador de Canman y va a permitir funcionar independientemente de donde lo enchufemos. Y otro punto muy importante es usar la banda de 5 GHz. A día de hoy, más del 50% de dispositivos móviles soportan la banda de 5 GHz. ¿Qué conseguimos con ella? Para empezar, ruido, porque en la banda de 2,4 la solapamiento de canales hace que a nada que tenga cientos de usuarios sea inviable. Luego, la capacidad, podemos usar canales más anchos, ya que normalmente tenemos el espectro más limpio. Y luego también nos permiten más potencia. ¿Para qué nos sirve tener más potencia? Por supuesto, para llegar más lejos. Pero también, cuando tenemos un punto de acceso doble banda, da igual el fabricante, hay algunos que implementan tecnologías inteligentes para llevar a los clientes hacia la banda menos congestionada. Hay otros equipos que desde el equipo cliente, por ejemplo, los terminales de Apple, si tienen disponible una red en 5 GHz, van a darle prioridad antes que la de 2,4. Pero es verdad que el 90% de los dispositivos son tontos y se van a conectar a la red que más fuerte les llegue. Como la red de 2,4 tiene más penetración, normalmente siempre va a ser la de 2,4. Como aquí en España tenemos permitido un pile de 100 milivatios para 2,4 y 500 milivatios para Wi-Fi, para 5 GHz, si nosotros damos un poco más, no hace falta ir a tope, con darle un poco más de 3 dB más a la de 5 GHz, esos dispositivos móviles, cuando detecten la red, van a ver que la de 5 GHz les llega más fuerte y van a asociar a esa antes que la de 2,4.
De esta forma conseguimos bajar el uso de la de 2,4 con lo que está menos congestionada y le va mejor tanto al cliente que está en 2,4 como al cliente que está en 5. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo del otro día, un despliegue que tuvimos funcionando y vemos que hay más clientes en 5 GHz que en 2,4. Estos dos sectores, por ejemplo, sector de 2,4 y sector de 5, eran dos sectores idénticos con los mismos equipos MikroTik 912 y apuntando justo a la misma dirección. Y vemos que hoy en día el número de clientes de 5 GHz es mayor que el de 2,4. Entonces, siempre que sea posible, utilizaremos equipos de doble banda o equipos independientes de 2,4 y de 5 para poder dar un servicio de calidad. Y nada más, si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No? Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Sí? Hola, la web que has mostrado para configurar el nombre de la Wi-Fi y la contraseña del usuario final. Esa la hemos desarrollado a base de la API. En el wiki de MikroTik ahora mismo aparece la API y ejemplos de uso. En los próximos días pondremos también ese código como ejemplo para que podáis usarlo nada más que copiando y pegando. Aquí en este ejemplo, ¿dónde la tienes alojada? En un servidor web que está fuera de aquí. Podemos tener un servidor web en la nube o donde queramos. ¿Y cómo configuras el servidor web? O sea, ese servidor web configura el MikroTik del cliente final. Claro, tanto el del cliente final como el del controlador. En el del cliente final cambiamos algunos parámetros, como es el nombre del dispositivo, o leemos en este caso el nombre del cliente, o cambiamos, por ejemplo, la IP local. Pero lo que es la configuración de Wi-Fi se cambia en el controlador. La contraseña del Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi del cliente se cambia en el controlador. Claro, va también. Uy, perdón. La contraseña del Wi-Fi, en el momento que nosotros una interfaz la ponemos a funcionar con Catman, siempre hay que gestionarla a través de Catman. Si nosotros vamos al equipo de cliente. ¿Pero no configurabas la contraseña del cliente desde el MikroTik del cliente? No. Si nosotros accedemos al equipo de cliente. Aquí ya nos está avisando en rojo que está. No se ve. Uy, perdón. Vamos, otra vez. Aquí ya nos está avisando en rojo de que esa interfaz está gestionada por Catman. Sí. Si intentáramos modificar cualquier valor, en el momento que aplicáramos, bueno, aquí no hemos cambiado. Bueno, podemos cambiar, pero nos está diciendo que está por Catman. Entonces, hay que modificarla siempre en el controlador. Entonces, como nosotros en el controlador vamos a tener tantas interfaces como clientes, es ahí donde definimos la red privada de cada cliente. En este caso, vamos a ver. Esta Wi-Fi, aquí es donde hemos cambiado. Vale, esta es. No, perdón. Vamos a ver. Vale, aquí es donde nosotros vamos a cambiar la clave para ese cliente. Porque no sé por qué me la ha vuelto a poner. De hecho, cuando hemos abierto la página y nos mostraba esa clave que tenía por defecto. Vamos a ver. A ver. O sea, por cada cliente salen 3 Wi-Fis. Correcto. Bueno, 3 porque en este caso hemos definido 3. Sí. Si tuviéramos 5 redes, sí, 5. sí. Pero siempre tenemos una maestra, que es la del cliente privada, y otras locales. ¿Por qué hemos puesto como maestra la local? Porque nosotros, todo lo que sean cambios que afecten a la radio, por ejemplo, si decidimos que el cliente pueda cambiar el canal de la Wi-Fi, ¿dónde está la frecuencia? Bueno, el tema de regulatorio, el tema de frecuencia, siempre las redes esclavas van a seguir la frecuencia que tenga puesta la maestra. Entonces, si el cliente quiere poner el canal 6, su red va a estar en el canal 6 y las otras automáticamente lo van a seguir. Nosotros, en las configuraciones esclavas, podemos poner también, nos aparecen esos valores, pero como una red esclava y no puede tomar el control de la tarjeta, lo va a ignorar. Pero siempre que tengamos Catman, todos los cambios van desde el controlador. ¿Cuánto tráfico de gestión genera esto? Muy, muy poco. Si vemos la interfaz ahora mismo, por ejemplo, vamos a ver. Perdón. Vamos, estamos hablando de algunos kilobytes. Vamos a ver esta. Si vemos la Ethernet, tenemos acumulado aquí 600K
Y lo hemos gastado nosotros con el Winbox más que el Kanban al gestionarse. Porque el Kanban, una vez que se provisiona, manda paquetes temporalmente para comprobar que sigue vivo y poco más. En el caso de que el tráfico lo estemos viajando a través de ahí, sí que ese tráfico viajará por dentro de la interfaz también. Gracias. Gracias. Sí, una pregunta más. Buenas. Buenas. En caso de que se desconectase el Cashman, las demás Wi-Fi que están provisionadas, digamos las esclavas, ¿van a seguir funcionando o ya no? No, porque como el tráfico lo tenemos centralizado a través del controlador, en caso de que caiga el controlador, cae todo. Pero la del cliente sí seguiría funcionando. Pues la verdad es que no lo he probado, pero vamos, lo podemos probar fácilmente. Si nosotros accedemos al CPE y desconectamos el controlador Kanban, lógicamente, si se reinicia el equipo, no se va a provisionar esa red. Pero a local, en principio, sí puede ser que siga pasando tráfico. ¿Vale? Lógicamente, si nos conectáramos a una de las otras redes, como no vamos a llegar al servidor, no es que no nos vaya a pasar tráfico, es que ni siquiera... No, mira, cae completa. Es decir, si cae el servidor, caen todas las redes inalámbricas. Por eso es importante ese servidor, hacía hincapié, que lo ideal es tenerlo en una plataforma robusta. En este caso de Promos, por ejemplo, podemos poner un entorno de alta disponibilidad y tener dos máquinas de forma que si cae una, automáticamente la otra lo suplante. O una plataforma altamente fiable, como puede ser Amazon, que sepamos que no nos va a fallar. Pero siempre una plataforma propia duplicada va a ser más fiable. Sí, porque si en este caso ya hemos visto que se caería también la principal, estaremos hablando de todos los clientes sin servicio. Igual que si se te cae el radius o se te cae el donde tienes el circuito. Gracias. Sí. ¿Es conveniente dejarlo en un dispositivo dedicado? El controlador de Kanban, nosotros siempre intentamos, cuando vas a tener cientos de puntos conectados, tener un dispositivo que pueda soportar eso. Con el CHR, como podemos virtualizar tantas instancias como queramos, estamos hablando que en cualquier servidor o en cualquier PC viejo que tengas en la oficina, puedes montar todas las máquinas virtuales de MikroTik que quieras. Entonces, siempre nos interesa separar de cara a poder redundar, poder levantarla. Y esa máquina virtual que levanta, tú montas un router, que si la CPU es de 3 GHz, vas a tener 3 GHz, y la licencia que te va a costar eso es la que te dan por asistir al Moon o una que vale 20 y pico euros. Y puedes tener un servidor solo para eso. Si puedes tener también ahí, es decir, podríamos tener el servidor en el mismo router, en el mismo core router, podríamos tenerlo. Por eso siempre aconsejo separar los servicios tanto como sea posible. Gracias. Cuando configuras el Kanban, Sí. en el cliente le dices una IP pública. ¿Le puedes poner una DNS para redundancia o no? En el caso del cliente al definirlo, anteriormente, no sé si ahora con el cambio este que han hecho los address leaf podrá funcionar también con ello. Tenía que ser con IP. Entonces la redundancia tendrías que tener Bueno, pero un puedes equipo definir, apagado. pero puedes definir varias direcciones IP. Ah. De forma que si tienes varios servidores, el problema es que ahí sí hay una caída y un corte. Si nosotros redundamos el servidor físico, es decir, el servidor donde va virtualizado el Kanban, lo redundamos como alta disponibilidad en Promos, en VMware o en cualquier plataforma, es totalmente transparente. Es decir, la máquina se cae hoy y instantáneamente tenemos la misma máquina levantada en un data center a 100 kilómetros con la misma IP, con los mismos valores y con la misma memoria RAM que tenía. Con lo que esa máquina sabemos que no va a fallar. Eso mismo hace Amazon, por ejemplo. Tú tienes una instancia en Amazon, tú estás corriendo, tienes una dirección IP, tienes todo, y a lo mejor esa noche ha estado en 3 data centers distintos y tú ni siquiera te has percatado del cambio. Entonces, si podemos redundarlo desde abajo, veo más fiable que tener que estar teniendo varios servidores. Última pregunta. El tema de las frecuencias, ¿cómo gestiona? El tema de la frecuencia, si nosotros no definimos en el servidor un canal, Dinámicamente. Sí, él automáticamente va a buscar el menos utilizado. Si es verdad que cuando arranque cada cap, va a buscar la frecuencia menos utilizada y lo va a establecer. Si mañana empieza a haber ruido, va a seguir en la misma, hasta que volvamos a quitar y volvamos a levantar. Luego nosotros podemos forzar un AP específico para que use el canal que nosotros queramos. Pero no tiene, si te refieres a búsqueda automática de Pero cambio dinámico. al principio dices que él busca la menos, o sea, la más limpia. Sí, busca la menos saturada y suele encontrarla. Luego podemos definir esa regla, cómo vamos a buscar. Oye, pues vas a usar los canales del 1 al 11, por ejemplo,
no uses el 12 y el 13 porque dan problemas con algunos dispositivos. O un punto de acceso en concreto, oye, lo fuerza al 6. Esto es importante sobre todo si vamos a usar la banda de 5 GHz. Si vamos a usar la banda de 5 GHz, vamos a crearnos un channel list que incluya una serie de canales y no salgamos de ahí, para no entorpecernos a nuestra propia red Wi-Fi de nuestros clientes. Entonces nosotros podemos decir, vamos a dejar, como hay una parte de la banda que está reservada para espacio de interior, lo ideal es utilizar esa banda y no irnos a la banda de 5,6 ni 5,7, que es donde normalmente tenemos nuestros enlaces y nuestras cosas, como hacen otros proveedores. Entonces vamos a usar la banda baja de 5180 a 5300 para esto y vamos a dejar la otra para los usos grandes. Vale. Gracias, Andrés.